Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Este estudio se titula La identidad del anticristo revelada en la Escritura, parte 2. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. En la parte número 1, aprendimos que el Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía, que será el abandono masivo de la fe, cuando se manifieste este hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto. Según de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Ahora vamos a aprender lo que este hijo de perdición hizo para causar su perdición. Acá la palabra de Dios nos va a enseñar lo que sucedió en el mundo de entonces, cuando el diablo se rebeló y engañó a la tercera parte de los hijos de Dios, representado por estrellas aquí. Esa rebelión causó su perdición y también la destrucción del mundo de entonces, que fue la primera edad de la tierra. La tierra tiene 3 edades, hermanos. La primera edad fue el mundo de entonces, fue un paraíso, pero ese paraíso fue perdido por la rebelión de Satanás. Eso es lo que la frase la fundación del mundo significa en la Escritura. Significa el desarreglo del mundo. Está hablando del mundo entonces que existió antes de este segundo mundo actual. Entonces, van a escuchar algunas cosas que quizás jamás hayan escuchado antes. No las descarten, hermanos. Pidan a Dios para que Él les dé sabiduría y entendimiento y les revele esos misterios escondidos desde la fundación del mundo, desde esa destrucción de ese primer mundo. Vámonos a Apocalipsis 12:1 y dice: apareció en el cielo. El cielo, en el primer mundo, estaba el Señor Dios mismo habitando aquí en la tierra paraíso con sus hijos. Entonces, cuando leemos en el cielo, debemos entender que estamos hablando del primer mundo. Una gran señal, una mujer vestida del sol, eso es simbólico de Israel, los hijos de Dios, que es la familia de Dios, vestidos de la gloria de Dios. El sol siempre es simbólico de la gloria de Dios. Con la luna debajo de sus pies. La luna aparece en la noche, en las tinieblas. Esto es simbólico de nuestra victoria sobre Satanás. Vencimos a Satanás en ese primer mundo y lo vamos a vencer en este segundo mundo también. Todos los que amamos a Dios vamos a vencer al diablo. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Eso es símbolo de realidad, ¿no? La corona, alguien que reina, ¿ya? 12 estrellas, el número 12 es simbólico de las 12 tribus de Israel, pero también es simbólico de perfección gubernamental en la Escritura. Se refiere a alguien que va a reinar con el Señor. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Esta escritura se refiere al nacimiento de esta segunda edad, o este segundo mundo. Iba a nacer este segundo mundo, donde el Señor mismo vino aquí en un cuerpo de carne. Como todos sus hijos participan de carne y sangre. Hebreos 2:14. Que no entienda esto por ahora, guárdenlo y pidan en oración que el Señor les dé entendimiento. Seguimos. Después de la rebelión de Satanás en ese mundo de entonces, fue destruido ese mundo de entonces y este mundo actual fue establecido por Dios a partir de Génesis 1:3. Los hijos de Dios habitábamos ese primer mundo y habitaríamos este segundo mundo, pero en un cuerpo de carne y sangre, igual como lo hizo el Señor mismo. El Señor mismo bajó del cielo en carne y sangre, igual que sus hijos. Juan 3:3 y Hebreos 2:14 declara eso. Seguimos. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, en el mundo entonces. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Quién es ese? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas aquí se refieren a reinos. Los cuernos se refieren a poder o a reyes también. Y en sus cabezas 7 diademas. O sea que el diablo había formado un sistema mundial. Este dragón es el diablo, hermanos. El diablo tuvo un sistema
mundial opuesto a Dios en el mundo de entonces. Eso fue lo que causó la caída del diablo y la destrucción del mundo de entonces. Ese reino fue casi idéntico a su reino mundial satánico que va a tener en este mundo actual, que es la primera bestia de Apocalipsis 13:1, el cual ya se está formando aquí en la tierra. De entre todas las naciones de la tierra, los hijos del diablo están formando ese reino ya. Comparen Apocalipsis 12:3, esta cita aquí, con Apocalipsis 13:1 y verán que son sistemas casi idénticos, con unas sutiles diferencias. Seguimos, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estos no son ángeles caídos, son la tercera parte de los hijos de Dios que estuvieron con Dios en ese primer mundo y se dejaron engañar del diablo. Los ángeles caídos son aquellos que bajaron en este segundo mundo sin el permiso de Dios. Eso está registrado en Génesis 6:1-4. Seguimos. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, la rebelión de Satanás en ese mundo de entonces causó la destrucción de aquel mundo y la fundación de este mundo actual. Seguimos leyendo el versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Aquí ya no estamos hablando del mundo de entonces, sino de este mundo actual. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, Satanás, por medio de sus hijos, persiguió a Israel y al Mesías, tratando de evitar que el Mesías naciese, para que sea el Salvador de este segundo mundo. La siguiente cita es futura, pero Juan la describe como un evento ya pasado, porque él fue llevado en espíritu al futuro día del Señor. Eso está escrito en Apocalipsis 1:10 y 4:1. Bueno, vamos a leer entonces la cita número 7. Apocalipsis 12:7 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo, futura. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién es este dragón? El mismo dragón que se reveló en la primera edad o en el primer mundo. 8. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. ¿Dónde está el dragón? En el cielo, porque esta cita es futura, todavía no ha sucedido. 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién era la serpiente del Edén? ¿Una culebra que hablaba, tenía cuerdas vocales y caminaba? No, era Satanás mismo, sino que Satanás lleva ese título de serpiente cuando seduce, cuando engaña. Dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo va a ser arrojado aquí a la tierra, en este segundo mundo, y va a venir a engañar al mundo, a decir que él es el Mesías, Salvador. En Apocalipsis 17 aprendemos más sobre el reino mundial que los hijos anticristo del diablo están formando. Es un reino mundial político y religioso. El diablo va a usar a ese reino mundial, que va a ser casi idéntico al que tuvo en el mundo de entonces, para engañar al mundo entero. Va a suceder otra vez, hermanos. El Señor ya nos ha dicho todo antes. El diablo vendrá a ejercer el papel de en lugar de Cristo, el Mesías, haciéndose pasar por Cristo. Vámonos a Apocalipsis 17:1. Acá vamos a ver una vista profética que nos deja ver lo que el diablo estará haciendo cuando venga a hacerse pasar por Cristo. Apocalipsis 17:1 dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, son las 7 copas de la ira de Dios, que completan la ira de Dios, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas simbolizan a las naciones y gentes del mundo. Entonces vean el versículo 15. Esta gran ramera es la iglesia apóstata y el mundo entero sin Dios, que adorará al diablo al creer que Él es Cristo.
Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Esos son los gobernantes. Los líderes de la tierra han creído en un Dios ajeno. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apostasía. El mundo entero en completa idolatría pagana y apostasía anticristiana. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, simbólico del mundo sin Dios. Y vi a una mujer, la iglesia adúltera, que fornica con el mundo pagano, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Esa es la iglesia adúltera, que al estar engañada, se apoya sobre Satanás y su sistema mundial satánico, que aparenta servir y buscar a Dios, pero se opone contra todo lo que es Dios y es blasfemo ante Dios, enseñando blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, un sistema mundial parecido al sistema mundial que el diablo utilizó para engañar a la tercera parte de los hijos de Dios en el mundo de entonces. Versículo 4. Y a la mujer, esas iglesias apóstatas y el mundo sin Dios, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¡Wow! Esos son símbolos de realidad y de riqueza. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Predicaba las mentiras y abominaciones del diablo, se las tragaba, mejor dicho, ¿ya? Entonces, al tragarse eso como un vaso de vino, las predicaba al mundo como verdad, esas abominaciones. Versículo 5. Y en su frente, que es una conexión con la marca de la bestia, un nombre escrito, un misterio. ¿Recuerdan el misterio de iniquidad? Babilonia la Grande. ¿Sabes qué significa Babilonia? Confusión. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay muchas abominaciones que el diablo está haciendo pasar por amor y por palabra de Dios, pero son abominaciones. Son cosas en contra de la naturaleza del Dios. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, porque esas mentiras causan la muerte espiritual. Todo el que crea esas mentiras de este reino mundial satánico va a morir espiritualmente. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Muchos creyentes han sido perseguidos y muertos por este falso sistema religioso. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El apóstol Juan se quedó asombrado. Versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Acá vemos que el diablo mismo ya va a estar reinando esas 7 cabezas y esos 10 cuernos, o sea, ese reino mundial. Él ya va a estar aquí en persona reinándolo. Recordemos al dragón del capítulo 12, que tuvo un sistema mundial casi idéntico a este. Versículo 8. La bestia que has visto era el dragón y su reino que existió en el mundo de entonces y que vendrá a reinar el mundo actual que se está formando, un sistema mundial satánico. Y no es, ya va a haber sido preso y lanzado al abismo aquí. Y está para subir del abismo, ahí está, porque después del milenio va a ser suelto por un corto tiempo. Apocalipsis 27 declara eso, ¿ok? E ir a la perdición. Este es el hijo de perdición, el rey de este sistema anticristo, Satanás, el hijo de perdición que va a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Se dejarán engañar por el diablo, porque no tienen el sello de Dios, no tienen la verdad en su mente. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, 7 continentes o reinos que forman un reino mundial, sobre los cuales se sienta la mujer, la gran ramera, la que adultera con un Dios falso. 10. Y son 7 reyes,
reyes y reinos, porque los reyes reinan a reinos. Los primeros 6 reyes o reinos se refieren a los reinos que el diablo ha tenido a través de la historia por medio de hombres inicuos, para llevar cautiva a la Jerusalén desobediente, que rechaza a Dios, simbólica de la iglesia desobediente de estos últimos días. 5 de ellos han caído. Eso sería Babilonia, Persia, Grecia, Roma y el reino mohamedo. Uno es, que sería el 6º, el actual, y el otro, que es el 7º, aún no ha venido. Ese es el diablo, que aún no ha venido a reinar. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo o poco tiempo. Ese será el mismo dragón que será el 7º rey del sistema mundial. Su reino durará solo 5 meses. En Apocalipsis 12:12 está escrito que el diablo tendrá poco tiempo cuando sea arrojado a la tierra, que es la misma palabra traducida breve tiempo acá. Entonces se está hablando del diablo mismo, hermanos. Versículo 11. La bestia que era, ese dragón y su reino mundial, y no es, en esta parte de la visión ya ha regresado y ya el Señor le ha quitado el reino y el poder al diablo, es también el 8º. ¿Por qué? Porque el diablo saldrá a engañar a las naciones después del milenio, para probar a los que recibieron enseñanza durante el milenio. Eso está en Apocalipsis 20, 7 y 8. Y es de entre los 7, es el mismo diablo, pero con diferente rol. Y va a la perdición, el hijo de perdición, que será lanzado al lago de fuego y destruido completamente, como lo estipula Ezequiel 28, 18 al 19 y Apocalipsis 20, 10. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, que es la hora de la tentación, la hora profética, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, con Satanás. Ellos van a reinar con Satanás. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ellos van a ser fieles a Satanás porque son ángeles caídos. Estos 10 reyes van a ser seres sobrenaturales, no reyes de la tierra. Ellos van a reinar junto al diablo cuando él venga a la mitad de la hora de la prueba. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El Cordero tiene la victoria, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, vírgenes puras y sin mancha, que no nos dejaremos preñar la mente con la marca de la bestia, ni adoraremos a esa bestia abominable. Esa bestia es una abominación para nosotros. Apocalipsis 14, 4 y 5, léanlo. Versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. La gran confusión, la gran Babilonia, la confusión de Satanás que engaña al mundo entero, está sentada sobre todas las aguas del mundo, sobre todas las naciones del mundo. 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta ciudad es la falsa Jerusalén del diablo. Es su falsa religión llena de mentiras, de obras de la carne, totalmente opuesta a la ciudad celestial de Dios, que es la nueva Jerusalén, llena de la verdad y del Espíritu, del fruto del Espíritu. Entonces, hemos visto cómo Satanás, el hijo de perdición, engañó al mundo de entonces y vendrá a engañar al mundo entero actual, en persona, porque ya lo engaña en espíritu. ¿Tienes ojos para ver quién es el hijo de perdición? ¿Vas a salir de su gran Babilonia o confusión hoy mismo? ¿O te vas a quedar en ella? Espero que no, espero que salgas de esa confusión. Muchos maestros, predicadores, comentaristas, predican y enseñan que el anticristo será un hombre mortal que surgirá de la tierra y será poseído por Satanás. Eso es lo que engañará al mundo entero, al no saber que el anticristo será Satanás mismo, manifestado en su cuerpo celestial sobrenatural, haciendo grandes señales con poderes engañosos. Sigamos aprendiendo
que Satanás es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Satanás es el ángel caído que se disfraza de ángel de luz, hermanos, para seducir al mundo entero. El apóstol Pablo advirtió sobre la seducción espiritual del diablo, que es la serpiente antigua. Vámonos a 2 Corintios 11. 2 Corintios 11:1 dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Lo que Pablo está diciendo aquí es: voy a hacer mi propio alarde y voy a hablarles de algo que muchos consideran una locura. Escúchenme con atención. Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, que eso significa comprometido, con un solo esposo, Jesucristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura, sin mancha. Nuestro único y verdadero esposo es Jesucristo. No debemos adulterar con Satanás. Él es el falso esposo. Cuando Cristo regrese, Él quiere encontrar a su novia virgen y pura, sin mancha, no seducida y preñada, su mente con la marca de la bestia, como el Señor advierte en Mateo 24:19. Pablo temía que la iglesia se iba a dejar seducir espiritualmente de la serpiente, de la misma forma que Eva, la primera adúltera, fue seducida completamente en el Edén. Ella quedó encinta con un hijo que llevaría una marca, Caín. Desde allí, hermanos, comienza la marca de la bestia, la mentira. ¿Saben una cosa? Las 6 generaciones de los hijos de Caín forman el número 666 en Génesis 4. Vámonos allá un momentito. Génesis 6, 4, 20. Aquí se va a nombrar a la 6ª generación de los hijos de Caín. Y aquí vamos a ver que hay 3 hijos de esa 6ª generación. Y Ada dio a luz a Jabal. Ahí está el primer hijo. Pónganle un 6 al lado de ese hijo, ¿ok? Y el nombre de su hermano fue Jubal. Ahí está otro hijo de la 6ª generación de los hijos de Caín. Otro 6. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Ahí está el tercer hijo de esa 6ª generación de los hijos de Caín. ¿Qué número ven ustedes ahí? 666. Desde ahí comenzó esa marca de la bestia, la mentira, el engaño. Israel falso, una falsa familia que no pertenece a la familia de Dios. Es la familia del diablo, llena de abominaciones, de engaño, de mentira, de confusión, de injusticia. Seguimos. Vamos ahora a seguir en 2 Corintios 11:3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, esa palabra en griego significa seducir completamente, física y mentalmente, engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestras mentes, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí se está hablando de fidelidad, de adulterio, de engaño, de seducción, de perder tu virginidad, como la perdió Eva en el Edén. Este es el contexto, hermanos. No cierren sus ojos espirituales, ábranlos. Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás y esos ángeles caídos vienen a seducir al mundo entero con sus mentiras. El diablo se disfrazó de ángel de luz cuando sedujo a Eva. La palabra Lucifer significa el que brilla, y la raíz de la palabra serpiente significa brillar, y también hechicero. Seguimos. Versículo 4, 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ya están predicando a otro Jesús. Ese rapto secreto que enseña que Cristo viene primero, está predicando a este anticristo como a Jesús, porque este anticristo es el que viene primero. Que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el espíritu del diablo, del anticristo, lleno de mentiras, de engaño, que el que habéis recibido, que es el Espíritu Santo, que ese es el que debe guiarnos hacia toda la verdad, u otro evangelio, eso es un falso evangelio, una doctrina de demonios, como dice 1 Timoteo 4:1, que va a conducir a muchos a la apostasía, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahí sí están felices. Cuando les predican que van a volar al cielo, que se van a escapar, ahí sí están felices, felices de la vida. ¡Uy! ¡Qué maravilloso! Pero todo eso es una gran mentira. Creer esa mentira los va a llevar a la perdición. Salgan de esa Babilonia. Les gusta ser engañados, es lo que Pablo está diciendo aquí.
Versículo 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí esa palabra grande se puede traducir súper, aquellos súper predicadores que predican todas esas mentiras. Pablo estaba hablando sarcásticamente de aquellos falsos predicadores que predican a ese otro Jesús, que vendrá primero. Él sí vendrá primero. Ese falso Jesús sí vendrá primero, pero no te va a llevar al cielo, te va a llevar a la perdición. ¿Acaso no enseña eso el famoso rapto secreto? ¿Que Jesús vendrá primero? ¿Se pueden dar cuenta que Satanás mismo es la fuente de esa diabólica enseñanza que conduce a la perdición? Versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, yo no hablo palabras dulces ni suaves, es lo que Pablo está diciendo aquí, no lo soy en el conocimiento. Yo he estudiado, yo conozco mi Biblia, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Tosco se refiere a alguien que no tiene un doctorado en teología, pero sabe más escritura que aquellos que sí tienen esos doctorados. ¿Por qué? Porque enseña lo que está escrito, no lo que enseñan esas tradiciones de los hombres. Acá Pablo declara que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros son los superpredicadores que predican esas mentiras del diablo. Ellos predican al diablo como a Jesús, hermanos, enseñando que Jesús vendrá primero a llevarnos al cielo, algo que es un gran error, es una gran mentira. El diablo es el que vendrá primero, hacerse pasar por Jesús. Vámonos al versículo 12, 2 Corintios 11:12. Mas lo que hago, esta verdad que yo predico, lo haré aún, la seguiré predicando, es lo que dice Pablo, para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Voy a exponer a esos obreros fraudulentos que buscan su propia gloria. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. A fin de que en aquello en que se glorian, en aquellos que ellos predican, que son doctores de teología y saben mucha escatología y bla, 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 sean hallados semejantes a nosotros. En otras palabras, que sean probados con la palabra de Dios, como lo somos nosotros. Si no está escrito, no lo crean. Versículo 3. Porque estos son falsos apóstoles. Un apóstol es un enviado por Dios a predicar la verdad. Pero aquí Pablo habla de los que predican mentiras. ¿Por qué? Porque no han sido enviados por Dios. Entonces, si no son enviados por Dios, ¿por quién son enviados? Por el otro, por el diablo. Obreros fraudulentos, obreros engañadores, es lo que el griego dice, que se disfrazan como un actor bajo un papel asumido, así se disfrazan, como apóstoles de Cristo. Estos falsos apóstoles se disfrazan de cristianos y predican a Satanás, el anticristo, o en el lugar de Cristo, como un ángel de luz que va a venir primero a llevarnos al cielo. Predican la marca de la bestia, hermanos. Están sellando la mente de muchos para que esperen y adoren al primer Cristo que se va a aparecer y así reciban la marca de la bestia cuando se aparezca el anticristo. Pongan mucha atención a lo que la palabra de Dios está revelando y dejen de creer a esos super predicadores mentirosos que están conduciendo a muchos a la perdición. Versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sé qué? Se disfraza. El diablo se hace pasar por ángel de luz, por un salvador, por el Salvador. Este va a ser el ángel de la muerte, hermanos. Versículo 15. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Van a la perdición por estar engañando al pueblo de Dios. La perdición les espera a estos falsos predicadores que están obrando para el diablo, enseñando que Cristo viene primero. Enseñar en contra de Dios es una ofensa muy seria que será castigada severamente por el Señor. Seguimos. Ahora vámonos a ver el dragón y sus ángeles cuando sean arrojados a la tierra, lo que van a venir a hacer acá. Ya vimos que van a ser arrojados a la tierra. Entonces, ahora vamos a aprender los diferentes títulos proféticos que identifican el papel del diablo y el papel que va a ejercer en diferentes etapas de las profecías del fin. Acá lo vemos con el título de dragón. Ese título lo lleva cuando gobierna. Esto ya lo vimos en el versículo 3 de este capítulo. El diablo vendrá a gobernar el sistema mundial satánico. Vamos a leer el versículo 9 nuevamente, Apocalipsis 12:9.
y fue lanzado fuera el gran dragón, que vendrá a gobernar. Ese es su título cuando gobierna. La serpiente antigua. El título serpiente es el título de Satanás cuando seduce o engaña con sus mentiras, como lo hizo con Eva en el Edén. El cual engaña al mundo entero. Ahí está. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como ya vimos, esto va a ser un evento futuro. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Cristo viene a reinar después que el diablo sea arrojado a la tierra. Cuando se acabe la gran tribulación, ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El diablo nos acusa día y noche en el cielo, hermanos. Cada vez que fallamos, eso entristece el Espíritu de Dios y ahí está el diablo diciéndole: ajá, mira lo que hizo uno de tus hijos. ¡Ja! ¿Te das cuenta? Entonces no hagamos eso, no entristezcamos el Espíritu de Dios, no ofendamos el Espíritu de Dios, caminemos en santidad, en justicia, en amor, en verdad. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cada vez que fallamos, el diablo nos acusa ante Dios. Así que no fallemos. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí está. Por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre redentora, ya hemos vencido a ese ángel de la muerte. Hemos vencido la muerte. Tenemos vida eterna. Viviremos eternamente con nuestro Señor. Y de la palabra del testimonio de ellos, la verdad. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estamos dispuestos a morir por Cristo. La serpiente antigua vendrá a tratar de seducirnos con un diluvio de mentiras, hermanos. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esa palabra poco tiempo significa un tiempo diminuto. Entonces aquí no estamos hablando de ya casi 2000 años desde la crucifixión, sino de un breve tiempo, de un tiempo diminuto. Esto documenta que este arrojamiento del diablo en persona es un evento futuro, ya que el diablo lleva miles de años engañando al mundo con su espíritu anticristo. Aquí Juan declara que tendrá poco tiempo cuando sea arrojado por el ángel Miguel y se aparezca aquí en la tierra en persona. En Apocalipsis 17:10 también leímos que el séptimo rey reinará breve tiempo. Es la misma palabra traducida poco tiempo acá, en Apocalipsis 12. Esta es otra prueba, hermanos, que el diablo es el anticristo, la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, que se parecerá a un cordero. Y es el mismo séptimo rey que va a la perdición. ¿Cuánto tiempo durará ese poco tiempo? Cristo ha cortado el reino del diablo a 5 meses por causa de los escogidos. Eso está en Marcos 13:20. Vámonos allá un momentito. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, porque ese diablo es poderoso con su engaño. No quedaría a nadie sin dejarse engañar. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Qué dice ahí? Dice que serán acortados aquellos días. No, dice que acortó. El Señor ya acortó los días de la gran tribulación. No van a durar 7 años, van a durar 5 meses. Apocalipsis 9:10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Este es el ejército de ángeles caídos que vendrán con el diablo y también hombres con espíritus malos, malvados. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Nada más. No 7 años, no 3 años y medio, sino 5 meses. El número 5 representa la gracia de Dios en la Biblia. El diablo se manifestará en persona a la mitad de los 5 meses y por eso es que su reino va a ser diminuto. ¿Qué viene a hacer el diablo? Viene a perseguir a la iglesia con un diluvio de mentiras, hermanos. Versículo 13. Y cuando vio el dragón, ahí va a estar gobernando, recuerden, que había sido arrojado a la tierra, ¿okay? En el versículo anterior se le llamó diablo,
que significa calumniador o acusador, acá se le llama dragón porque viene a gobernar. Persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, Israel, la Israel de Dios, la mujer virgen y fiel de Cristo. No la va a perseguir con violencia, sino con mentiras, que el diablo no saca nada con matar nuestro cuerpo. Él quiere nuestra alma. Él quiere hacer perder nuestra alma, llevarnos a la perdición con él. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, la verdad, para que volase. Volar es una figura que significa elevarse sobre el engaño del diablo. De delante de la serpiente al desierto, ¿sí ve? La serpiente va a estar aquí, en la tierra. Acá se le llama serpiente al diablo porque viene a tratar de seducir, de engañar a la mujer fiel de Dios, a la iglesia fiel, a la Israel fiel. Acá la referencia al desierto es figurativo, de recibir el maná del cielo. ¿Qué es lo que cayó del cielo en el Antiguo Testamento que alimentó a Israel? Maná. El maná de hoy en día es Jesucristo, el pan de vida, la palabra de Dios, la verdad. Alimentados con la palabra de Dios, con la verdad. Entonces comparen eso con Éxodo 16, 14 y 15. A su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos que ya han sido reducidos por causa de los escogidos. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Eso en griego significa un diluvio de mentiras. Porque ¿de dónde sale? De la boca de la serpiente. Por eso también el Señor dijo que los días antes de su venida serán como los días de Noé. Hubo un diluvio destructor, ¿no es cierto? Que se llevó a todos. Acá también va a haber un diluvio destructor de mentiras. Entonces, el primer tomado no va a ser tomado para irse al cielo, va a ser tomado por este diluvio destructor de mentiras, para que fuese arrastrada por el río. Ese diluvio no podrá arrastrar a la mujer fiel de Dios. 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. Recordemos que los 2 testigos estarán en la tierra predicando la verdad durante la gran tribulación, como dice Apocalipsis 11. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Si la tierra misma se abre para tragarse un diluvio destructor, eso significa que Dios mismo ha intervenido sobrenaturalmente, hermanos. Esta es la imagen que se está usando aquí. El Señor nos va a proteger sobrenaturalmente. Así que no hay nada que temer, ni de qué preocuparse, ni de qué escapar. Quedémonos aquí batallando ese enemigo hasta que venga el Señor Jesucristo a glorificarnos. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el remanente fiel, que conoce la verdad. Los que guardan los mandamientos de Dios, ¿hacen qué? Guardan los mandamientos de Dios. Escuchan la palabra de Dios y la guardan. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos? Cristianos. Los judíos que no creen en Cristo no tienen el testimonio de Jesucristo, hermano. Aquí se está hablando de cristianos, de creyentes. Entonces, proféticamente, tener el testimonio de Jesucristo significa que durante la gran tribulación seremos entregados a las sinagogas de Satanás para dar testimonio del Señor Jesucristo. Y el mismo Espíritu Santo predicará el Santo Evangelio a través de nosotros con lenguas repartidas, con idiomas repartidos de todo el mundo entero, como la señal que se dio en Hechos 2. El mismo Señor enseñó esto y nos advirtió que no nos dejemos engañar, porque primero vendrá el falso Mesías. Vámonos a Marcos 13, versículo 14, dice: Pero cuando veas la abominación desoladora, puesta donde no debe estar, en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios, entonces los que estén en Judea, ahí va a ser la localidad principal donde se va a aparecer Satanás, en Jerusalén, huyan a los montes. Figurativamente, escapen ese diluvio de mentiras. Recuerden, va a haber un diluvio de mentiras. Versículo 15. El que está en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. En la azotea estaban subidos ahí velando para observar cuándo viene un enemigo. Entonces, si tú abandonas la azotea, ya vas a dejar de velar. Entonces el Señor le está diciendo aquí, no dejen de velar. Y el que esté en el campo
no vuelva atrás para tomar su capa. En esos tiempos, cuando se salía al campo a trabajar, se sacaba uno la capa y se ponía a trabajar. Entonces, si yo dejo de estar en el campo y cojo mi capa otra vez, es porque dejo de trabajar en el campo. Ya no voy a estar sembrando semillas de verdad en el campo, que es el mundo, como lo explica el Señor en Mateo 13, 38 me parece. 17. Mas hay de las que estén encintas, esas iglesias adúlteras, que van a tener sus mentes preñadas con la marca de la bestia, y de las que críen en aquellos días, que van a estar obrando para la falsa religión del diablo, esas iglesias apóstatas. 18. Orad pues que vuestra oída no sea en invierno. ¿Por qué? Porque la siega, la cosecha, siempre es en verano, nunca es en invierno. Si tú te dejas cosechar en invierno, vas a ser cosechado fuera de temporada por ese falso Cristo que vendrá primero a la hora de la tentación, la cual no vas a saber reconocer porque no has estudiado la Escritura. Pero si tú sabes que ese anticristo viene primero, ese diablo viene primero, él no te va a poder cosechar. Tú no vas a ser cosechado en invierno. 19. Porque aquellos días serán de tribulación, la tribulación o la ira del diablo. Estará aquí engañando al mundo entero, tratando de causar la perdición eterna de las almas, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo. Jamás el diablo ha sido permitido venir aquí a la tierra a hacerse pasar por Jesucristo. Pero va a suceder una sola vez. Versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado esos días, ya lo hizo, ya lo acortó, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días, de 7 años a 5 meses. 21. Entonces, en aquellos días de la gran tribulación, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo durante la gran tribulación, o mirad, allí está, no le creas. ¿Por qué? Porque Cristo no vendrá primero. 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, engañadores, líderes religiosos que van a engañar al mundo entero, a conducirlos a la perdición. Y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Eso es imposible. Ellos están sellados con el sello de Dios y conocen y saben la verdad. El diablo no nos podrá engañar. 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Cuánto? Todo. Solo hay que estudiarlo. El Señor no nos dejó tratando de adivinar quién es el anticristo. Él ya lo ha revelado en la Escritura. Es el diablo. El Señor nos ha revelado esto antes de que suceda. Solo tenemos que estudiarlo, hermanos. El desolador es Satanás y vendrá primero. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál es el sacrificio y la ofrenda hoy en día? La Santa Cena del Señor. Satanás, el desolador, va a estar aquí y la Santa Cena del Señor se va a tomar en honor a Él, ya no en honor a Cristo, porque todos los cristianos apóstatas van a creer que Satanás es Cristo. Después, con la muchedumbre, que en hebreo significa las alas, de las abominaciones. ¿Cuántas abominaciones estamos viendo hoy en día, hermanos? Vendrá el desolador, una entidad sobrenatural, el diablo mismo, hasta que venga la consumación, el fin. El diablo va a traer el fin. La aparición del diablo, ahí va a ser el fin. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, toda la ira de Dios y la perdición eterna. ¿Estás preparado para resistir el engaño del diablo? ¿Te empezarás a preparar? ¿O seguirás soñando con volar al cielo antes de todas estas cosas? Hemos estudiado varias escrituras que sellan nuestras mentes con la verdad. El anticristo que se aparecerá primero será el diablo mismo, no un hombre carnal, hermanos. Será un ser sobrenatural muy poderoso, que hará caer rayos desde el cielo en presencia de los hombres. Un ser que es experto en enigmas y en engaño, como dice Daniel 8:23. Pero nosotros tenemos el sello de Dios, la verdad, en nuestras mentes, y el diablo no podrá tentarnos durante la hora de la tentación. El Señor nos promete que por haber obedecido su palabra, Él también nos protegerá del engaño en la hora de la tentación. Apocalipsis 3:10.
Dice, porque me has obedecido con paciencia, con perseverancia, en momentos de grave tribulación, durante la gran tribulación también. También yo te protegeré en la hora de la prueba. ¿Cuándo? Durante la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos sus habitantes. ¿A cuántos? A todos. Nadie se va a escapar, nadie se va a ir al cielo. Todo ser humano va a ser probado cuando venga el diablo. Entonces aquí la palabra guardar o proteger no significa Llevar volando al cielo. o Sacar fuera de la tierra. no. Propiamente significa guardar de pérdida o daño propiamente por mantener el ojo sobre, o sea, estar vigilando para que no le haga daño a una persona. Pero figurativamente significa mantener sin casar. En otras palabras, mantener virgen. ¿Ya? ¿Tienes ojos para ver? El diablo, la serpiente antigua, vendrá primero a seducir a todo el que no tenga la verdad de Dios en su mente. Pero el Señor te mantendrá espiritualmente virgen si tú recibes su sello, el sello de Dios, su verdad. Ahora mismo, recibe la palabra de Dios. Al haber estudiado su palabra y el haber recibido el sello de Dios, no podremos ser tentados por Satanás, hermanos. Pero para los desobedientes que no escuchan la voz de Dios y esperan al primer Cristo que vendrá a decirles que ha venido a llevárselos volando al cielo, habrá mucha angustia, mucho llanto, mucho crujir de dientes. Todo eso puede evitarlo simplemente con recibir la verdad, hermanos. Reciban la verdad. En este estudio hemos analizado múltiples citas que declaran exactamente lo mismo. Satanás es el anticristo que vendrá a engañar al mundo entero, menos a los escogidos de Dios. Vendrá a hacerse pasar por Dios y se aparecerá en Jerusalén a sus hijos, aquellos que niegan al Mesías, aquellos que no creen en el Mesías. Ser igual a Dios es algo que el diablo siempre ha anhelado y Dios mismo le va a permitir que se haga pasar por él, por Dios, para probar y castigar a aquellos que solo juegan a la iglesia. En Isaías 14 leemos: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, fue arrojado a la tierra. Tú que debilitabas a las naciones, va a ser puesto en el abismo cuando venga el Señor. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, seré adorado, básicamente está diciendo. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del norte, en la tierra santa. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¡Wow! O sea, seré semejante al Altísimo, ¿sí ve? Eso es lo que el diablo siempre ha anhelado, ser igual a Dios. Pero eso no va a pasar jamás. Comparemos eso con 2 Tesalonicenses 2:4, donde dice: el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Lo mismo que leemos básicamente en Isaías 14:14. Los que dicen creer, pero tienen una fe muerta sin obras, van a ser engañados. Aquellos que no les importa estudiar ni escudriñar la palabra de Dios, aquellos que ponen su confianza en los hombres y en sus palabrerías, Bla, 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 bla. en vez de estudiar lo que dice la palabra de Dios, aquellos que les gusta seguir a señales engañosas, en vez de disciplinarse en la verdad de Dios, todos serán engañados por Satanás y adorarán a un ser abominable, al mismo demonio. La vergüenza que sentirán cuando Cristo los encuentre adorando a Satanás será indescriptible. Por eso van a pedir que las montañas les caigan encima. Apocalipsis 6:15 al 17. La iglesia fiel no se dejará preñar con la marca de la bestia. Ella se mantendrá virgen y pura hasta el fin y entrará a las bodas del Cordero. Isaías 54:1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, siempre fue virgen. Levanta canción y da voces de júbilo. Nosotros vamos a estar alegres celebrando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a estar en confusión ni en vergüenza. La que nunca estuvo de parto,
nunca salió encinta, no quedó preñada con esa marca de la bestia, porque más son los hijos de la desamparada, aquellas iglesias que se han apartado del Señor, que los de la casada, las que están desposadas con el único esposo Jesucristo y van a mantenerse virgen hasta que regrese el esposo verdadero. Ha dicho Jehová. Entonces, hermanos, pongan mucha atención, ya son tiempos finales, estamos muy cerca del fin, estamos en la última generación. Reciban la verdad, salgan de Babilonia, para que estas plagas no caigan sobre ustedes también. Bueno, hermanos y hermanas, le agradecemos a nuestro Padre Celestial por su infinita gracia y sabiduría, por habernos sellado nuestras mentes con su verdad. La gloria y el honor sea para nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, les quiero agradecer por haberme acompañado en este estudio bíblico de la Palabra de Dios. Y los espero para un siguiente estudio bíblico donde seguiremos estudiando las profundidades de la Palabra de Dios. Que Dios me los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!